Tenemos al primer equipo español clasificado para cuartos de final, es el Real Madrid. Así fue tras ese empate de ayer en esa visita del conjunto alemán al Santiago Bernabéu. Quiero empezar diciendo que al menos es la grandísima primera noticia, porque bueno, ya conocimos hace 2 días esa derrota de la Real Sociedad, donde no ha tenido demasiadas opciones ante el Paris Saint-Germain. El Real Madrid sí que ha cumplido con su parte, es un equipo español clasificado a cuartos, todavía tienen la opción la semana que viene, tanto Atlético de Madrid como Fútbol Club Barcelona, pero bueno, el gran favorito de estos cuatro, que evidentemente es el Real Madrid, ya ha conseguido su pase a cuartos de final. Evidentemente no ha sido de la forma que la mayoría de la gente, y me incluyo yo, esperábamos, no ha sido de la forma más solvente, no ha sido con unas sensaciones precisamente positivas, pero bueno, el trabajo al menos ya está hecho, que queramos o no es lo más importante. Al final, jugar muy bien de nada te vale si al final te quedas fuera y al final lo importante es pasar a cuartos de final, y ya en cuartos de final se intentará mejorar una imagen que ayer fue horrible, pero insisto, creo que al final ese 0-1 de la ida lo hiciste valer y al final con el empate al Real Madrid le sirvió para pasar a esos cuartos de final. Ahora bien, lo que fue el partido fue dramático, la verdad, ya lo estuve comentando por Twitter en la noche de ayer y las sensaciones no podían haber sido más negativas. Y bueno, y la verdad es que a mí creo que me deja en cierta reflexión lo que pasó en el partido de ayer, porque yo no me esperaba honestamente un nivel del Real Madrid tan, pero que tan bajo. Ya se pausa por aquí el bueno de Lucauda, buenos días Lucauda por supuesto, dice un robo más del Bardriz. En fin, ahora hablaremos también de toda la polémica, que ya sabéis que aquí en este canal no nos escondemos, hablamos de la polémica y de lo que pienso con toda la honestidad posible. De hecho, ya sabéis que la imagen polémica del partido ha sido portada de directo de hoy, que aquí os la pongo, ¿vale? O sea, creo que esta imagen me parecía bastante potente para hablar de lo que ha sido el partido, así que he empezado el directo con eso, tal cual. Pero bueno, hablaremos de todo, evidentemente, tanto de lo futbolístico como de la polémica, como de las sensaciones, en fin, de todo en el directo de hoy. Comentar que para mí, bueno, como siempre solemos hacer un pequeño repaso de las alineaciones, quiero añadir que en este punto a mí lo del Real Madrid me sorprendió muchísimo ayer, ya desde el 11 inicial. Porque yo, si algo no me esperaba, es que Carlo Ancelotti sacase ayer su alineación más defensiva y menos proactiva de toda la temporada, honestamente. Creo que al final es cierto que en Rodrigo ahora mismo no pasa por su mejor momento. Bienvenido también a Joel Lorenzo ya por aquí desde el chat. Un saludo, por supuesto. Como digo, creo que todos entendemos que Rodrigo no pasa por su mejor momento. Creo que la suplencia de Rodrigo y ese toque de atención se podía entender, pero al final el esquema y lo que plantea el Real Madrid ayer no va en consecuencia de un mal estado de forma de Rodrigo, sino que va en consecuencia de querer juntar a muchos centrocampistas e intentar hacerte un bloque más o menos sólido. Y claro, y al final yo creo que ese plan de partido, teniendo en cuenta y conociendo al Real Madrid como ya lo conocemos en esta competición, a mí me sorprendió para mal, y creo que se acabó demostrando. Insisto, y digo que no es por quitar a Rodrigo del 11, porque si tú lo que piensas es que Rodrigo no está bien, a ver, tienes la alternativa tanto de Joselu como si quieres un 9 puro, como de Brahim Díaz, que está en un estado de forma espectacular, y ayer por cierto no jugó ni un minuto, pero bueno, o sea, la alternativa a Rodrigo la tienes. O sea, no estoy diciendo que tengas un delantero en el banquillo que sea un top 10 mundial, ni mucho menos, pero sí que tienes jugadores que son diferentes alternativas a un plan mucho más propositivo y más ofensivo. Creo que el Real Madrid, Ancelotti lo que pensó, no sé muy bien el porqué, es vamos a intentar minimizar daños, que pasen pocas cosas, no dejar a Leipzig jugar demasiado en el centro del campo, porque a Leipzig es un equipo que en posicional le cuesta mucho más que en transición, y creo que se demostró plenamente en la primera parte del partido de ayer. Y bajo ese planteamiento, yo creo que el Real Madrid pensó más en el rival y en ese 0-1 que tenía de ventaja en la ida respecto al propio equipo que es el Real Madrid. Y digo que esto me sorprende porque si hay algún equipo en el mundo que no tiene que mirar a su rival, para mí honestamente es... no sé, es el Real Madrid. O sea, es que está pensando en la comparativa con el Manchester City. Puede que el Manchester City sea mejor equipo que el Madrid a día de hoy. Para mí es el máximo favorito para ganar la Champions y el mejor equipo del mundo. Así lo demostró el año pasado.
pero creo que incluso el Manchester City es un equipo que tiene que mirar más a quién se enfrenta que el propio Real Madrid. Entonces, en base a eso y teniendo en cuenta que el Real Madrid de las grandes noches europeas es un equipo que da igual el resultado de la eliminatoria, es proactivo, es ofensivo, siempre está pensando en que puede marcar un gol más, a mí el planteamiento de ayer en base a esto, honestamente, me sorprendió una auténtica barbaridad. Vale, Lucauda, cuando acabemos el análisis va a ocupar la mayoría del directo, ¿vale? Igualmente, pero vale, cuando acabemos el directo me pasas el link y lo hablamos sin ningún problema. Como digo, en base a lo que suele proponer el Real Madrid en estas grandes noches europeas, que es que al final, cuando unimos Real Madrid y Champions, hablamos de el mejor equipo de la historia del fútbol con su competición, básicamente. Entonces, en base a eso, no sé, a mí me sorprende ese planteamiento de Ancelotti. Insisto, que me sorprende que no esté de acuerdo no significa que no entienda lo que quiso hacer, porque creo que tenía un sentido. O sea, tú ves los primeros minutos del Real Madrid de ayer y vemos cómo están todas las líneas realmente muy juntitas. El espacio entre los delanteros, centrocampistas y atacantes, delanteros, centrocampistas y defensas, perdón, es prácticamente inexistente. O sea, hay 25-30 metros entre toda la línea del centro del campo y creo que esa era la idea, hacer que Leipzig tuviese muy poquito espacio para combinar entre líneas y así anular el ataque de los alemanes. Así que en base a esa idea yo lo puedo entender, pero claro, es lo que digo, que el Real Madrid se preocupe más de cómo te puede jugar el rival cuando estás jugando en tu estadio, en tu competición, que eres absolutamente dominante desde hace ya muchísimos años en Champions, pues a mí honestamente me sorprendió. Y creo que en base a eso, el Real Madrid a nivel defensivo, cuando estaba en ese bloque medio y todos muy juntitos, no creo que estuviese mal, pero el Real Madrid tuvo dos problemas principales en la primera parte. El primero, que cuando tenía el balón era un equipo que tenía cero amenaza, o sea, cero amenaza. Evidentemente el Real Madrid con Vinicius, Bellingham y Valverde en ese trío ofensivo te pueden marcar un gol, bueno, un gol y 500, o sea, creo que esto es evidente. Ahora bien, creo que no es la amenaza suficiente para un equipo que al final, quieras o no, Bellingham es centrocampista de toda la vida, Valverde es centrocampista de toda la vida, y creo que esto se notó muchísimo porque cuando el Real Madrid tenía la pelota, veíamos muchas veces a Camavinga, Tchouaméni, los dos muy abajo. Al final que Tchouaméni y Camavinga sean los dos interiores te provoca que no tengas ningún interior alto, más vale, o sea, un interior alto que es lo que puede ser, por ejemplo, Luka Modric, Jude Bellingham, Dani Ceballos, o sea, centrocampistas que evidentemente están más enfocados en la generación de juego y en atacar. Camavinga y Tchouaméni pueden jugar de interiores, sobre todo Camavinga, pero yo creo que son dos centrocampistas que más o menos son jugadores que están para equilibrar un equipo y para un perfil Tchouaméni puramente defensivo y Camavinga un rol mixto, pero en ningún momento son interiores, el interior alto de la jugada, ¿no? Como se suele decir. Entonces, en base a eso, si tú tienes de los tres atacantes, dos son centrocampistas y de los interiores son dos interiores que normalmente juegan en una posición más bien defensiva, vimos a un Real Madrid que muchas veces no tenía prácticamente amenaza. De hecho, Jude Bellingham jugó en esa posición de falso 9, que muchas veces es punta, que muchas veces es medio centro, que muchas veces es lo que él quiera prácticamente, y veíamos muchas veces donde Ferland Mendy y Dani Carvajal, claro, como no tenían que cubrir a nadie en esos costados, pues muchas veces se metían por dentro y muchas veces Mendy y Carvajal acababan siendo los mediapuntas del Real Madrid. Que esto en una disposición de intentar romper las líneas rivales y desconfigurar un poco al equipo rival puede estar bien, pero como base de absolutamente cada jugada, porque no tienes jugadores ofensivos que te puedan generar demasiadas cosas, pues evidentemente no me parece una grandísima solución. Por eso creo que el Real Madrid estuvo muy pero que muy limitado en la primera parte y el Leipzig honestamente en ese plan estuvo muy pero que muy cómodo. De hecho, al final tú veías un Willy Orban, que es un central, a ver, que a campo abierto no es que esté mal, pero que tampoco es su punto más fuerte, y yo creo que lo vio muy cómodo porque, claro, decía, yo con que persiga a Bellingham, tengo esta zona bien ocupada porque no hay nadie más que me pueda romper básicamente a la espalda. Vinicius está en banda izquierda fijado por Henrys en ese 1 para 1, Valverde compensando un poco la banda derecha, también con cierta movilidad, pero no se te va a poner nunca en una figura
de 9 haciendo del desmarque a la espalda de los centrales. Entonces ahí los centrales y principalmente Billy Orban estuvo realmente cómodo. Por eso se impuso en la mayoría de los duelos cuando Mendy, cuando Camavinga, cuando Jude Bellingham rondaban por esa posición. Porque realmente no tenía nada que cubrir la espalda. Y por eso aquí en este caso el central y capitán del equipo alemán se sintió realmente cómodo. Creo que ese es el primer error del Real Madrid. Que en base a la formación que había, claro, cuando tenían la pelota había muy pero que muy poca amenaza. Y la segunda es que en lo posicional, como digo, creo que el equipo sí defendió bien porque el Leipzig no puede explotar esas virtudes, pero el equipo cometió muchas imprecisiones y cometió errores, a veces no forzados, a veces sí, pero errores al fin y al cabo que produjeron robos y ocasiones claras del Leipzig al contragolpe o atacando el espacio del conjunto madridista. Es lo que digo, si tú te plantas en un bloque medio, el Leipzig es un equipo que no tiene tanto donde atacarte. Al final, intenta buscar a Dani Olmo o a Xavi Simón entre líneas, el Real Madrid tiene las líneas muy juntas, es complicado para ellos. Pero cuando el Leipzig te va a poder recuperar rápido y correr con Openda con Sesco a la espalda de tu defensa, claramente te lo va a hacer. Y ahí, por ejemplo, Dani Olmo en la primera parte es que se infló de enviar 3-4 balones a la espalda de Nacho, a la espalda de Ferland Mendy, buscando a Sesco y buscando a Openda, que si al final el Leipzig tiene un delantero mucho más voraz y mucho más letal, alguna de estas te las enchufa. El tema es que el Leipzig, el gran problema que ha tenido en la eliminatoria es que esa doble punta de Sesco y Openda son ambos muy buenos delanteros, son ambos muy complementarios, tienen un futuro espectacular por delante, pero ahora mismo ninguno es un delantero absolutamente letal que si tiene dos, mínimo una te las va a marcar. Ha sido el gran debe del Leipzig en la eliminatoria y por eso no marcó ayer en la primera parte. Pero sí consiguieron encontrar esas ocasiones, sí que consiguieron poner en problemas al Real Madrid y a mí me parece que el Leipzig en el descanso honestamente se podría ir podría haber sido de la primera parte perfectamente ganando y más teniendo en cuenta con el Real Madrid es que apenas sumaba amenaza. Parte de esto el Real Madrid lo corrige en la segunda parte. De hecho, el cambio al descanso fue Camavinga fuera para la entrada de Rodrigo. Creo que esto estaba absolutamente cantado. O sea, Camavinga en la primera parte literalmente era un poco un pollo sin cabeza. Sí, partía desde el interior izquierdo como hace en muchas ocasiones, pero en muchas veces caía más al perfil derecho, porque claro, en ese perfil derecho es que no había nadie, porque Bellingham suele caer más al izquierdo, Vinicius fija por izquierda. En el interior derecho es Tchouaméni, que nunca se te va a poner entre líneas porque Tchouaméni no hace ese perfil de jugador. Pues al final esa función como que recayó un poco ahí en Camavinga y estuvo en todos lados sin ninguno a la vez. Y la verdad es que creo que el equipo honestamente se resquebrajaba y muchas veces Camavinga era tener el balón por dentro, la acababa perdiendo. Y creo que en base a eso, por el cambio de Rodrigo, me pareció muy lógico para sumar precisamente eso, una amenaza y un jugador habitual para que el Real Madrid del 4-3-3 sí que tuviese un sentido, por fin ya con tres atacantes puros, no con Valverde haciendo esa función de extremo derecho, entre comillas, para compensar ese costado. Y creo que a partir de ahí el Real Madrid, en la segunda parte, cuando pudo robar, cuando pudo generar algo, sí que tenía esa amenaza. Entonces, eso en la segunda parte creo que el Real Madrid lo soluciona con ese cambio. ¿Qué es lo que no solucionó? Que creo que simplemente el equipo no tuvo su día y estuvo muy, pero que muy mal. Ya no tanto en la generación de ocasiones o a la hora, por ejemplo, de ganar duelos, que yo creo que, por ejemplo, vi que mucha gente decía es que el Real Madrid está poco intenso, el Real Madrid no gana un duelo. Yo honestamente no vi tanto problema de intensidad o de ganar duelos. De hecho, creo que por ejemplo el Real Madrid recupera bastantes balones en el día de ayer, por ejemplo en la figura de Toni Kroos. Yo eso no creo que sea tanto el problema. Ojo, buenas Dani, que también se pasa por aquí. Bienvenido al directo, no pidas bingo. Te lo aviso ya de antemano, estamos con el análisis del partido de ayer. Como digo, yo le había dado estrella a Schlager, de un recital. Luego hablamos también de los jugadores individualmente de cada uno. Primero estoy con un análisis global del partido de lo que me pareció y luego, ¿vale? Hablo de los jugadores individualmente de cada uno y a mí el partido de Schlager también me gustó bastante. Como digo, yo creo que al final el Real Madrid sí que ganó duelos, o sea, no creo que al Real Madrid le faltara una intensidad tan increíble como yo vi ayer a mucha gente comentando por Twitter. Lo que creo que le faltó simplemente es que el equipo estaba, uno, muy desconcentrado, pero muchísimo. O sea, yo vi un Real Madrid que estaba como muchas veces a nivel, no sé, la liga jugada donde intentas sacar la pelota desde atrás y de repente pierdes todos los automatismos.
cuando tú dices, bueno, pero si llevan 3 meses funcionando bien y de la misma manera, pues de repente eso en el día de ayer se perdió. Y luego creo que en cada balón que el Leipzig intentaba amenazar, el Real Madrid se puso nervioso. O sea, creo que había mucho nerviosismo en el Real Madrid en coger y decir que si arriesgamos un poquito de más, el Leipzig nos la puede liar. A nivel defensivo, insisto, no se quisieron cometer demasiados riesgos. Porque claro, muchas veces vemos a unos centrales del Real Madrid que se intentan imponer ante sus delanteros. Pues yo ayer vi una línea defensiva del Real Madrid muchas veces muy retrasada, que apenas intentaba imponer. Los centrocampistas, por ejemplo, a veces desbordados, de ahí la amarilla de Toni Kroos o de Tchouaméni, por ejemplo. No sé, creo que el Real Madrid lo que pecó principalmente es en eso, pero no en una dejadez ni en una falta de intensidad, sino creo que era un poco el hecho del nerviosismo de verse que la eliminatoria estaba muy complicada, porque es que el Leipzig estaba siendo muy superior. Y luego también añadiría en base a lo que estamos comentando, que el Real Madrid al final es un equipo que en Champions normalmente suele ser el favorito, suele ser un equipo que se le da muy bien el papel de tenemos que remontar, aunque nos estén jugando mejor, tenemos armas para hacerlo, que el papel de, bueno, este partido a priori puede ser bastante cómodo y el que se te suba las barbas es el conjunto rival. Y en base a eso creo que es un escenario que el Real Madrid le sienta mucho peor que el escenario de los que tenemos que sacar las castañas del fuego somos nosotros. Y creo que eso ya lo hemos visto habitualmente en Champions y ayer fue un ejemplo más de esto que comento. Más allá de esto, yo pensaba que el gol de Vinicius Junior podía cambiar esa dinámica del partido, porque bueno, el gol de Vinicius puso el 1-0 en una muy buena jugada donde recupera a Toni Kroos, Jude Bellingham conduce el contragolpe, luego el desmarque de Vinicius es absolutamente brutal, Bellingham se la deja muy bien y Vinicius define a las mil maravillas. Yo creo que con ese 1-0, yo tenía la sensación de que la eliminatoria se cerraba ahí, la verdad que al final el Leipzig, pues sí, estaba jugando mucho mejor, estaba teniendo más ocasiones, pero el dominio de esas ocasiones no se estaban traduciendo en goles sin peligro 100% real, y que el Real Madrid ya sabemos que cuando tiene una, dos o tres, alguna te la va a acabar marcando porque el nivel es el que es, y creo que el Real Madrid aprovechó eso y yo decía, la eliminatoria ya está sentenciada. De hecho, lo puse por Twitter así tal cual. Y luego veo que minutos después marca Billy Orban ese gol del empate a 1, que da la sensación un poco de decir, volvemos a lo que hemos estado durante todo el partido. No diré a achicar agua, pero sí que a decir que esto pase rápido, que la eliminatoria se nos está yendo. Entonces, bueno, finalmente el Real Madrid sí que pudo conservar ese 1-1 con la ocasión de Dani Olmo al larguero al final del partido, que bueno, que puso un momento de tensión en el encuentro, pero no acabó entrando, con Antonio Rüdiger haciendo de muro infranqueable muchas veces en disparos desde la frontal del área. Al final el Real Madrid con sus armas consiguió que el Leipzig no marcase ese segundo gol y no forzar esa prórroga, pero vaya, creo que la sensación general del partido es que el Leipzig fue muy superior y pudo hacerlo, pero como digo, al final Šeško y Openda fallaron demasiado, y creo que es lo que digo muchas veces, en este tipo de competiciones tienes que aprovechar lo que tienes, porque como no lo aproveches, las eliminatorias se van. Ser superior, incluso ser muy superior a tu rival, muchas veces no sirve prácticamente de nada, sino aquí en esta competición lo que sirve es cómo te levantas cuando te golpean y lo fuerte que eres capaz de golpear tú. Y en ese sentido el Real Madrid es que es un experto absoluto en esta competición. Y estoy diciendo eso en una eliminatoria donde el Real Madrid golpeó y el golpe no fue suficientemente contundente porque el Leipzig marcó a los pocos minutos, pero vaya, creo que igualmente el Real Madrid sabe que en 5 o 10 tramos buenos de partido te puede marcar ese gol, y el Leipzig, pues que fue muy superior, ya no solo en la vuelta, sino también lo fue en la ida, pues le es insuficiente, básicamente. Pero bueno, al final el Real Madrid acabó pasando, que es lo importante en ese sentido, y bien en clave de fútbol español. Ahora, evidentemente, la polémica, porque Lucas ha sido entrar al directo y lo ha dicho, y como he mencionado antes, lo tenemos que comentar. El Real Madrid ha sido favorecido en esta eliminatoria, en mi humilde opinión, sí. Pero aquí quiero meter un matiz, ¿vale? Un matiz. Y es que yo creo que la acción de Vinicius sobre Billy Orban no es tan clara, ni me parece la típica agresión de que todo el mundo la ve, se echa las manos a la cabeza y que tenga que ser roja sí o sí, ¿vale?
Yo creo que la acción de Vinicius con Billy Orban es tarjeta roja. Para mí es una agresión. Para mí a Vinicius se le va absolutamente la pinza. O sea, no entiendo el por qué tiene esa reacción con el capitán del equipo rival. Pero bueno, el árbitro, para empezar, no lo ve porque está de espalda. Entiendo que alguien, no sé si un lineal, no sé si el cuarto árbitro le avisaría y dijo, oye, Vinicius ha empujado a un rival. A partir de ahí, por eso la amarilla. Solo que evidentemente creo que si tú ves la imagen donde ves las manos de Vinicius en el cuello, literalmente, del rival, con bastante fuerza, no digo que sea un golpe como para intentar hacerle mucho daño, pero sí que son las manos en el cuello y en base de eso empujarlo. Para mí eso es una agresión y para mí es tarjeta roja. Pero bueno, al final, es lo que digo siempre. Son dos partidos a 90 minutos. Que es muy corto. Y los pequeños detalles en este tipo de eliminatorias cuentan. Los pequeños detalles en esta eliminatoria han ocurrido a favor del Real Madrid. Y al final, este tipo de decisiones arbitrales también son pequeños detalles. Pero en este caso, han favorecido al Real Madrid. Y no pasa nada. Yo creo que las dos decisiones, el problema que tienen son que si tú quieres ceñirte, o sea, para empezar, las cosas no son ni blanco ni negro normalmente, suele haber grises de por medio. Y si tú en esa jugada no quieres expulsar a Vinicius por lo que puede conllevar, pues no lo expulsas. Yo creo que aquel debate evidentemente es coger y decir, si lo que hace Vinicius lo hace Openda mismamente, teniendo en cuenta que es otro jugador con otro escudo, hubiese sido roja, pues quién sabe. Pero al final yo puedo entender la decisión que se toma, porque al final la gente dice, es que el fútbol debería ser igualitario para todos desde un punto de vista igualitario en cuanto al arbitraje, en cuanto a la tensión del partido, en cuanto a cómo se mide cada acción. Eso es fútbol ficción. Porque no es lo mismo que eso lo haga hoy Openda, bueno, anoche Openda, a que lo haga Vinicius Junior, siendo Vinicius un jugador en todo lo que le envuelve, que sabemos que si Vinicius tú lo expulsas, la campaña que te van a hacer a ti en contra y lo que se va a liar a nivel mundial y en España va a ser tremendo. Así que es evidentemente mucho más difícil expulsar a Vinicius que a cualquier jugador del Leipzig. O sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y quien diga que no debería ser así, se está engañando a sí mismo, porque la vida es así. Expulsar a Vinicius es más complicado que expulsar al resto. Y ya no hablo Vinicius solo por ser Vinicius, que a Messi le ha pasado también. Y pongo el ejemplo de Messi simplemente para que la gente del Madrid no piense que lo digo por ser Vinicius, sino que me voy directamente al bando contrario y al que ha sido el mejor jugador de la historia, en mi humilde opinión, como es Messi. Messi ha tenido muchas veces alguna acción fea y no se le expulsaba, porque es Messi, porque expulsar a Messi es más difícil que expulsar a otro jugador. Con Vinicius está pasando lo mismo. Esa acción la hace otro jugador y seguramente lo expulsan, pero a Vinicius, siendo Vinicius, con toda la prensa que hay detrás de todo lo que genera Vinicius en general, para bueno y para malo, siendo además el jugador estrella o emblema del Real Madrid y jugando en el Santiago Bernabéu, la que se monta en el Bernabéu, y a nivel general, si tú expulsas a Vinicius, sería la mundial. Entonces yo entiendo que en una acción que pueda ser complicada, tú ahí a Vinicius no lo expulses. A lo que yo me refiero es que si yo estoy en esa acción siendo el árbitro con 80.000 personas encima, yo lo veo y digo, me cago vivo si expulsa a Vinicius. Pues mira, le saco la amarilla, oye, estás advertido, no vuelvas a hacerlo, que no se te vaya la olla otra vez. Además, como el árbitro de forma directa como tal no lo vio porque estaba de espaldas, pues bueno, a mí me han dicho que ha empujado, no sé qué, en el cuello, pero bueno, ha empujado, pues tarjeta amarilla y punto. Que si la ves, que si el VAR lo llama, ve la imagen y la toma de la decisión, es tarjeta roja. O sea, a mí eso me parece una realidad. Ahora bien, creo que es una acción en la que no necesariamente es la típica agresión durísima de que ha sido hacerle mucho daño, pues con una patada, con un guantazo, con un puñetazo, lo que sea. Es un empujón que va al cuello, que evidentemente va a lo que va a agredir, pero no es una acción hiperdura, por así decirlo. En base a eso, pues se puede resolver con amarilla, entre muchas comillas, y más si el árbitro no lo ha visto. Insisto, tenedlo en cuenta. No es lo mismo arbitrar a Vinicius que arbitrar a Openda, básicamente. Entonces, que esa jugada para mí es roja, que para la mayoría de la gente es roja, sí. Que Vinicius, por ser el Bernabéu, por ser ambiente champion y por todo lo que conlleva,
¿Tiene sentido que sea amarilla o roja? También. Esa es la reflexión básicamente que yo hago. ¿Cuál es el problema? Lo de siempre, que esto al final se une, que lo hace el Real Madrid a favor o en contra, que siempre que es el Real Madrid todo se magnifica mucho más. Esto pasa en el partido de el PSV contra el Dortmund y no se magnifica tanto. Y también venimos de la ida, donde a Alexis se le anula un gol absolutamente legal al inicio del partido. Entonces, claro, mucha gente ya une ese gol anulado a Alexis en la ida, lo de Vinicius ahora ayer en la vuelta, luego encima Vinicius es el que marca el gol del empate. Y claro, aquí la realidad es que si tú Vinicius lo expulsas en esa acción, ¿qué hubiese sido la eliminatoria después? Oye, fútbol ficción, no lo sabemos, pero evidentemente el Leipzig tendría ventaja de estar jugando con un jugador más y el propio jugador que te ha marcado el 1-0 ya no estaría sobre el campo. Evidentemente es muy trascendente en expulsar o no a Vinicius en esa acción. Entonces, a partir de ahí se genera todo el escándalo. Como digo, al final son pequeños detalles, el fútbol tiene estas cosas, y más en este tipo de eliminatorias de Champions, son 180 minutos donde los pequeños detalles marcan la diferencia, y los pequeños detalles, en ese sentido, también arbitralmente, pues han corrido a favor del Real Madrid, pero que esto puede pasar en cada eliminatoria y no pasa nada. No creo que haya que liar la Mundial ni formarla de Cristo básicamente por esta acción, ni porque el Real Madrid pasara en una posible acción dudosa, básicamente. Es que si lo expulsan a Vinicius no hubiera hecho el gol, quizás habría prórroga. Sí, es lo que digo, si evidentemente que se expulse o no se expulse es un condicionante brutal en el partido. Si eso es cierto, pero al final es lo que digo, es una acción que va de detalles. Lo lógico es que lo hubiese expulsado seguramente, pero es que en la Champions esos pequeños detalles son definitivos. No es como la Liga. En la Liga, a ti un jugador te lo expulsan o no en la jornada 25 y tienes 13 jornadas más por delante, que al final, bueno, a veces un error puede caer más de a favor, a veces puede caer más de tu contra. Aquí esos pequeños detalles importan mucho. En la eliminatoria han salido a favor del Real Madrid. Insisto, pequeños detalles es todo. Pequeños detalles es que un jugador de equipo rival que lo está haciendo muy bien se lesione. Pequeños detalles es que un chut que va al quinto anfiteatro rebote en un jugador de rival y la pelota acabe entrando. Detalles es que el árbitro pueda equivocarse y beneficiarte a ti. Todo eso son pequeños detalles, y todos esos pequeños detalles en Champions se notan mucho más que en un partido habitual de Liga, y por eso, como digo, se magnifica todo, y más si pasa a favor o en contra del Real Madrid, por ser el Real Madrid el equipo que está implicado de por medio, básicamente. Entonces, por eso básicamente se magnifica tanto, pero que creo que simplemente hay que estar ya acostumbrados a esto, porque como digo, si esto hubiese pasado en un Dortmund PSV, creo que no se hablaría tanto, pero que encima esa agresión la haga Vinicius, pues llama mucho más la atención, siendo Vinicius. Y más allá de si vosotros pensáis que es roja o amarilla, la verdad que, sin más, yo creo que la situación de Vinicius en este tipo de partidos, honestamente, me genera muchas dudas. Porque al final, es verdad que al Real Madrid le salió bien. O sea, la suerte cayó del lado blanco porque al final es tarjeta amarilla. Pero claro, si ayer expulsan a Vinicius en esa acción, lo que cambia la eliminatoria no tiene ningún tipo de sentido. Yo cuando vi a Vinicius hacer eso, antes de que el árbitro le mostrase ni amarilla ni roja ni nada, porque encima no es la típica imagen que no se ve en directo y que de repente te lo rescata una cámara y se ve en el VAR. No, es que ya en directo, mientras la pelota estaba en juego, vimos como Vinicius agredía a Orban. Claro, yo en cuanto lo vi en directo, os lo voy a decir tal cual, yo me levanté de la silla y dije, ¿pero qué hace el descelebrado este? Y no porque sea amarilla o roja, sino porque si esa acción, como digo, ese detalle no cae de tu parte, como se ha pasado en este partido, es roja y estás condicionando a tu equipo para que a lo mejor se queda fuera de la eliminatoria. Que Vinicius después de esa acción marca el gol, que ha sido clave. Claro, si Vinicius a lo mejor esa acción es roja, a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de que el Leipzig está en cuartos de final. Y todo porque a Vinicius se le ha tenido una calentada, se le ha ido la olla y que no viene a cuento de nada. Por eso, aquí la reflexión que yo hago, porque es que esta vez ha sido amarilla, pero si en otra acción te sacan la roja, que te la podían haber sacado y seguramente es más roja que amarilla, ¿cómo responde el Real Madrid ante esto? Porque a mí me da igual, pero tú eres Ancelotti, que encima Ancelotti para el Real Madrid es lo máximo, encima es como el padre de Vinicius y de todos esos chicos jóvenes y más, de Vinicius y de Rodrigo precisamente. O sea, si hay algún entrenador que tiene también esa figura paternal con sus jugadores, es Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, ¿cómo se puede tomar este tipo de acción? Porque claro, es que al final es lo que digo, ayer le sonríe la suerte al Real Madrid en este tipo de cosas, pero si un día esto es tarjeta roja, no sé, a mí me dejan muchas dudas de este tipo de actitudes de Vinicius porque, insisto, es un jugador encima increíble en lo futbolístico, o sea, hay muy pero que muy pocos como él, es un top 10 mundial y claro, de repente te deja estas acciones sin venir a cuento porque se pega una calentada, agrede a un rival y al final ayer pasa impune. Bueno, le sacan amarilla, pero impune para que me entendáis. Pero es que otro día esa moneda no te puede salir tan de cara. Y al final puede ser que un día el Real Madrid quede eliminado de una competición o lo que sea, simplemente porque a Vinicius se le ha ido la olla, como se le fue ayer. No sé, a mí me extraña muchísimo que el Real Madrid esté gestionando tan mal esta situación teniendo en cuenta la figura de Ancelotti. O sea, yo soy Ancelotti después de hacer eso. Y digo, chaval, ¿pero qué narices estás haciendo? Es que yo ayer literalmente es lo que digo, me levanté de la silla y dije, no me puedo creer lo que acabo de ver, este tío es imbécil, este tío es un descelebrado, que pueden haberte expulsado de haber condicionado la eliminatoria para tu equipo. Y ya sabéis que aquí yo no soy ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atlético, ni de la Real Sociedad, pero es que yo quiero y me beneficia no solo a nivel contenido, que también, sino que creo que el fútbol español se ve beneficiado cuanto mejor lo hagan los equipos españoles en Europa. Y yo me levanté y dije, madre mía, pero este tío, ¿qué acaba de hacer? O sea, yo me cabré una barbaridad con la acción de Vinicius y yo creo que el Real Madrid no entiendo cómo no toma cartas en el asunto y Ancelotti el primero decirle, pero es que nos has podido eliminar por la estupidez que acabas de hacer. Encima un Real Madrid que estaba dando pena en el campo. Y va Vinicius y hace esto. Si lo incongruente de toda esta historia es que después de hacer la absurdez que hace ayer contra Orbán, coge y marca un golazo. ¿Por qué? Porque es buenísimo este tipo. Así que aún me da más rabia todavía. Porque si lo hace un don nadie, pues bueno, pero es que encima uno de los mejores jugadores del Real Madrid, o quizá el mejor, y uno de los mejores jugadores del mundo, o en el top 10, me da igual si lo pones en el 10, 9, en el 8, me da igual, es de los mejores. Y se dedica a hacer estas absurdeces sobre el campo. Yo honestamente no lo entiendo y por eso a mí me cabrea. Porque ya no es simplemente que sea un estúpido con la grada, que vaya insultando, que vaya provocando, que... En fin. O sea, eso es impresentable, pero en fin, es lo que hay, sin más. Pero es que ayer puedes condicionar a tu propio equipo a quedar eliminado. Y simplemente porque el árbitro no lo vio, te saca amarilla, te sonríe la suerte y hasta ahí. Pero es que un día en una de estas va a ser roja y al final al Real Madrid, yo no entiendo cómo está siendo tan poco precavido de decirle, Vinicius, se te acaba de pirar la olla y al final un día de estos eso va a condicionar para mal. Por eso a mí me enfadan este tipo de actitudes porque no vino a cuento y el Real Madrid podía haberle condicionado mucho la eliminatoria para mal, una eliminatoria que ya se te estaba complicando porque lo estabas haciendo muy mal en lo futbolístico. Si encima lo extrafutbolístico vas y le agradeces a un rival, pues imagínate, insisto, suerte de que ayer esta acción al final fuese amarilla, pero que a lo mejor en otra ocasión no tiene el mismo color y es tarjeta roja que lo puede haber sido perfectamente y oye, y a lo mejor te mandan para casa. Pues yo creo que evidentemente eso al madridismo y Ancelotti y demás, pues poca gracia le tiene que hacer. Por eso me sorprende la mala gestión que está habiendo con esta situación de Vinicius, porque hoy no es la primera. Lo que pasa es que esta vez ha sido en una situación que lo ha visto todo el mundo, que ha sido muy claro, que no venía a cuento de absolutamente de nada, ha sido una agresión frente a un rival, no sé. A mí me parece que honestamente no tiene ningún tipo de sentido la actitud que tiene Vinicius, e insisto, me enfada más porque es Vinicius. Porque si lo hiciese el quinto extremo derecho canterano me daría más igual. Pero que lo haga uno de los mejores jugadores del mundo, honestamente no tiene ningún tipo de sentido. A ver, quiero leer a Alonso y a Lucauda porque a ver qué opinión tienen ellos. Lucauda dice, mi opinión es, para que Vinicius deje de hacer estas estupideces deberían de echarlo y más en estas situaciones. A partir de eso podría aprender y ser más inteligente. Lucauda, no sé si Vinicius aprendería si lo expulsan o no. Supongo que sí, la típica de que cuando la vida te da una hostia aprendes. Pero claro, el tema es que es lo que he comentado antes. Yo entiendo que el árbitro no se atreva a expulsar a Vinicius en estas situaciones. Yo lo entiendo, que a lo mejor esto es lo que te he dicho antes, que esa acción la hace Openda y a lo mejor lo expulsan. Pero yo entiendo que el árbitro no expulsa a Vinicius en esta situación de ayer. Yo lo puedo entender por toda la presión que hay debajo del nombre de Vinicius, del Real Madrid, de las Champions y del Bernabéu y de todo el contexto que se genera alrededor. Yo entiendo que no sea tarjeta roja en ese sentido. ¿Que algún día lo va a ser y que Vinicius a partir de ahí aprenderá?
Pues supongo que sí, pero de momento lleva años aquí en España y estos últimos 2 temporadas ya han sido la crispación máxima y en fin, genera este tipo de conductas que no tienen ningún tipo de sentido. Alonso dice, es que Vinicius es un niño mimado que va provocando, no me extraña que los aficionados del resto de equipos se metan con él. A ver, yo es lo que digo siempre, creo que hay que separar muchísimo las cosas, o sea, yo creo que, para empezar, el tema del racismo aquí es lo primero que yo siempre he condenado en el canal. Quien dice comentarios racistas y va a Vinicius a decirle mono y según más estupideces es para echarlo de los estadios y no justifica una cosa a la otra. Lo que pasa es que cuando hay una persona que hace absurdeces, por no decir cosas más graves, hace que los absurdos rivales aparezcan. Y creo que Vinicius es ese tipo de persona. Los que están en la grada hacen el gilipollas y aparece Vinicius que tiene el comportamiento de gilipollas para coger y, bueno, pues que se magnifique todo, básicamente. Y luego encima se juega la carta del racismo, que es porque Vinicius es negro, porque no sé qué, y yo por ahí ya sí que no trago, porque a Vinicius no se le critica por ser negro ni mucho menos. A Vinicius se le dice negro porque hay gente racista y está mal, y hay que echarlos a tomar por culo de los estadios de fútbol, pero se juega la carta del racismo cuando el problema de Vinicius no es que haya racismo, que deje de haber racismo. El racismo es un problema a nivel nacional o mundial o lo que queramos llamarlo, pero no es el problema del fútbol español y Vinicius. El problema de Vinicius es que es un provocador de manual que insulta, simula y ayer agrede. Entonces, claro, yo no sé cuándo esta situación va a acabar parando ya, porque ayer, por ejemplo, el Real Madrid no se vio perjudicado, pero es que habrá días donde acabará pasando. Pero bueno, en fin, me calienta la situación porque, insisto, me parece que un jugador de tantísimo nivel y que luego encima marca el golazo que marca, que tenga actitud sobre el campo, yo no lo puedo entender. Y más un día como ayer, donde a mí lo que más me beneficia es que los equipos españoles pasan y yo cuando veo que Vinicius hace esto, literalmente me levanto y digo, pero este chaval es imbécil. Pero bueno, en fin, por suerte en este caso, por suerte para los intereses del fútbol español del Real Madrid, fue tan solamente tarjeta amarilla, así que bueno, por lo menos eso que ganamos. Pero insisto, esto va a haber algún día en el que a lo mejor no es tarjeta amarilla. Pero en fin, eso en base al partido y la polémica, ¿vale? Evidentemente. Vamos a hablar un poco también ahora de los jugadores a nivel futbolístico, ¿vale? Puramente estricto en ese sentido. Ya sabéis que aquí en el canal damos tanto estrellas como cruces a los mejores y los peores. Ya he comentado que para mí el Leipzig fue muy superior, que para mí el Leipzig a nivel futbolístico debería haber pasado y debería haber ganado la eliminatoria, pero con mucha solvencia además. Y creo que eso evidentemente tiene que condicionarme a nivel individual para que el Leipzig tenga las 3 estrellas y el Madrid las 3 cruces. Insisto, el fútbol no va de merecimiento, no va de quién ha jugado mejor, va de que el que ganó fue el Real Madrid y que por eso está en cuarto. O sea, ayer empató pero ha ganado la eliminatoria. Y es lo que tenía que pasar, simplemente. Pero es verdad que para mí el Leipzig fue superior. Bueno, antes de ir con eso, a ver, dice Alonso, eso sí, y yo creo que Vinicius debe ser expulsado porque no vi el partido, pero lo que hace ayer es para hacérselo mirar por parte de él y por parte de Carleto. Y cuidado que le toque un Bayern porque eso tampoco lo perdonaría el árbitro. Sí, a lo mejor si hay un rival que evidentemente tiene esa misma capacidad o esa misma jerarquía, ¿no? Un Bayern, un Barça, algo así, a lo mejor... o si mismamente esta acción no se da en el Bernabéu y se da como visitante, a lo mejor cambia la película. Es posible. Por eso digo que creo que el Madrid y Vinicius pues deben tener cuidado con estas actitudes y con esta conducta, básicamente. Pero que ya lo comenté esto con Nico Williams cuando lo expulsaron en Liga por ese desprecio que tuvo ante el árbitro. Y dije, el Athletic tiene que controlar esto y Nico Williams se pega una calentada terrible y lógico que le expulsen. El tema es que Nico Williams no es reincidente. Yo espero que entre Valverde y su hermano y los demás, pues tirón de orejas es decirle, has hecho el estúpido y ahí tienes tu merecido. Vinicius, el problema es que como es reincidente en este tipo de cosas, si no es una cosa es otra, pero claro, el tirón de orejas nunca lo recibe. Pero bueno, de momento, en la mayoría de las veces, se sigue saliendo con la suya. Por ejemplo, el día, por ejemplo, del Valencia, no se salió con la suya en Mestalla, luego de retirar la tarjeta roja, por ejemplo, pero en fin, cosas que pasan. Y lo del Real Madrid parece que se le da mejor remontar un resultado en contra que mantener un resultado a favor. Manda narices, sí, es lo que he comentado un poco al principio, que al Real Madrid le sienta mejor jugar contra un equipo top europeo, donde el Real Madrid sea el equipo que tenga que sacar las castañas del fuego, que mantener ese resultado ante un rival que a priori es bastante inferior, pero que de repente se te suba las barbas y te complica mucho las cosas, la verdad. Es sorprendente, pero sí, en contexto Real Madrid esto es absolutamente habitual. Bueno, como decía, tratando el tema de los jugadores a nivel
individual. Por parte del Leipzig han sido las 3 estrellas. Yo se las he dado a Billy Orban, David Raum y Dani Olmo. Por 3 cosas muy diferentes entre ellos. También me gustaría añadir a esto que Xavi Simons, Henrys y Schlager podrían tener estrella perfectamente. Ha comentado lo de Henrys Lucauda por el chat, que creo que le había dicho que le había gustado. Mira, a ver, ¿dónde está? Mira, aquí está. Dice, había dicho Lucauda. A Henrys no lo tenía visto y me sorprendió gratamente. Muy bueno. Mira, a mí Henrys es un jugador que no me gusta en demasía. Ya lo he comentado. En el partido de ida, por ejemplo, jugó de medio centro al lado de Schlager y Haidara fue suplente. Pero normalmente es lateral derecho. De hecho, es uno de los laterales derechos de la selección alemana. Y a mí es un lateral, la verdad, que no me gusta demasiado. Se me quedan muy cortas muchísimas cosas. Es verdad que tiene un físico imponente, interesante, pero me parece un lateral bastante flojito en muchas facetas del juego. Dicho eso, ayer estuvo realmente bien. Y comentaba también, Alonso creo que ha sido, ¿no? El nombre de Schlager creo que ha sido... no, ha sido Danini. Ha sido Danini el que ha dicho el nombre de Schlager. Puedo estar de acuerdo con él. Creo que a los 3 que se le he dado, a mí me gustaron mucho, pero creo que Schlager también hay que hablar de él y de su buen partido, porque honestamente estuvo muy bien desde el medio centro, sin ninguna duda, y creo que la verdad estuvo sobre todo muy mal acompañado con Haidara. O sea, el partido de Haidara es terrible. O sea, a lo mejor tú ves aquí las valoraciones y estás pensando, bueno, Sofascore le ha dado un 7,5 a Haidara y un 6,9 a Schlager, pero al final lo que hay que comprobar de aquí básicamente es, viendo el partido y el criterio de cada uno, a mí el partido de Haidara me pareció horrible, sobre todo con balón, creo que estuvo muy mal. Luego verá que sin balón, al final por su físico imponente, hace buenas ayudas a los laterales y demás. No es que sea un mal jugador con balón habitualmente, pero es verdad que ayer estuvo horrible y el Schlager creo que sí que estuvo mucho mejor en el centro del campo. Y lo mismo decía con Xavi Simons. Yo he dudado en darle una estrella a Dani Olmo o a Xavi Simons, o a los dos, porque creo que Dani Olmo es el mejor jugador del Leipzig en la primera parte, bueno, el mejor jugador del partido en la primera parte, así de claro, y creo que Xavi Simons es de lo mejor de la segunda. Haciendo un poco el global se le ha dado a Dani Olmo, pero vaya, creo que ambos me gustaron mucho, creo que ambos eligieron el momento donde tirar del carro. También diré que Dani Olmo, en mi opinión, acaba bastante cansado el partido de ayer, y eso es lo que a Dani Olmo también le suele pasar, suele ser un jugador más de primeras partes que de segundas partes. Pero vaya, su partido en la primera parte, a la espalda de Camavinga o de Ferland Mendy, donde tocara, es impresionante. Filtró 2 o 3 balones de dejar a Sesco y a Openda en ocasión clara. Y en fin, es un poco la muestra más de que Dani Olmo es uno de los mejores jugadores españoles. De hecho, lo dije ayer, no sé si fue por Twitter, que dije que para mí Dani Olmo es uno de los mejores jugadores españoles que hay en la actualidad, pero que tiene 2 problemas. Uno, la discontinuidad con el tema de las lesiones. Eso hace que muchas veces a nivel selección, sobre todo, la gente se olvida de él. Y lo segundo, que no juega ni en España ni en un equipo hiperpuntero a nivel europeo. Juega en el Leipzig, que al final es uno de los 3-4 mejores equipos de Alemania, sí, pero no es un Bayern, no es un Paris Saint-Germain, no es un City, Arsenal, Liverpool o alguien top de la Premier. Y eso creo que hace que mucha gente muchas veces no lo tenga tan en cuenta. Pero es que jugadores españoles mejores que Dani Olmo, yo ya te digo que yo los cuento con los dedos de una mano y quizá me sobren. O sea que al final creo que simplemente Dani Olmo el problema que tiene es que a nivel de focos mediáticos en España, por el aficionado medio español, no tiene tanto. Pero les voy a decir más, incluso a nivel periodístico creo que tampoco tiene tantos focos. O sea, yo he visto a mucha gente decir: en España los extremos para la Eurocopa tienen que ser Lamine Yamal y Nico Williams de forma muy clara, no sé qué. Yo os digo una cosa, el primero indiscutible es Dani Olmo, y a partir de ahí ya debatirán para el resto quiénes serán. De hecho, lo voy a decir así de claro, para Luis de la Fuente el primero también es Dani Olmo. Lo que pasa es que mucha gente no se acuerda porque en las últimas convocatorias no ha estado por lesión. Pero ya os lo digo, va a ir convocado ahora en marzo y Dani Olmo es uno de los indiscutibles de Luis de la Fuente, y que para mí también lo sería dentro de la selección. No sé si de media punta, porque ahora no están ni Pedri ni Gavi, no sé si en izquierda, no sé si en derecha, pero Dani Olmo es un indiscutible. Ya os lo voy a asegurar de cara a la Eurocopa, y se va a acabar viendo. Dicho eso, como digo, creo que esa doble media punta que forma junto a Xavi Simons este equipo es de lo más importante del Leipzig, honestamente. O sea, Xavi Simons es un jugador que lleva ya 2 temporadas despuntando al máximo nivel. Ayer es verdad que no empieza tan bien, pero la segunda parte
bueno, es que creo que, mira, es el que le fuerza las amarillas tanto a Tchouaméni como a Toni Kroos, si no me equivoco, y la verdad es que es un jugador que cuando tiene espacio se aparece entre líneas, es muy pero que muy peligroso, la verdad, y su partido de ayer, la segunda parte, como digo, me gustó una barbaridad. Aún así, no le he dado estrella porque quería premiar pues lo de David Raum y lo de Billy Orban, que al final son asistente y gol, ¿vale? Que ponen el empate a uno. Al final, dentro de que los delanteros del Leipzig, pues no es que hiciesen mal partido, pero es que de cara a puerta están muy mal, tanto en ida como en la vuelta. Tanto Seco como Penda han estado muy fallones en ese sentido. Y al final el gol lo acaba poniendo el capitán, el central del equipo, que no solo estuvo bien a nivel defensivo, sino que luego, encima, el golazo que marca de cabeza. Y David Raum, que para mí es un carrilero izquierdo, bueno, lateral, pero con función de carrilero muy ofensivo, que a mí me gusta bastante, la verdad. Pues bueno, fue el jugador que puso el centro, así que por eso le he dado las estrellas a ambos. Pero el resumen es que por parte del Leipzig muchos podrían tener estrella. Las cruces, pues han caído todas en clave Real Madrid. Creo que también había varios para seleccionar, pero bueno, como ya sabéis que veis 1-1 del equipo español, pues valoramos cada actuación. La de Lunin bajo palos tampoco hay mucho que decir, porque al final creo que el gol poco puede hacer y las que tuvo que parar las paró. Es verdad que muchas iban muy centradas, pero bueno, no cometió ningún error, por alto en muchos centros, tampoco demasiado complicados, pero volvió a estar solvente. Creo que la palabra básicamente es solvente, no grandilocuente como en la ida, porque lo del partido de Lunin es una barbaridad. O sea, si el Real Madrid está en cuartos de final, básicamente es por Lunin en gran parte, también otros factores, pero para mí uno de los principales, si no el principal, es Lunin. Luego en defensa, yo creo que Rüdiger posiblemente fue ayer el mejor jugador del Real Madrid, si no el mejor en el top 3, porque creo que su partido fue realmente bueno a nivel defensivo, otra vez siendo ese muro de la defensa blanca que domina en muchos aspectos del juego. A su lado Nacho yo lo vi también más o menos bien, o sea, no creo que estuvo mal ni mucho menos. Es verdad que alguna acción a la espalda quizá le costó un poquito más, pero bueno, Nacho que está haciendo una temporada bastante, es que iba a decir regulera, pero bueno, podemos decir mala directamente. No está nada bien, la verdad, Nacho, el capitán del Real Madrid, ayer yo no lo vi mal. Lo que sí fue dramático en el día de ayer es el tema de los laterales. O sea, lo de Dani Carvajal y lo de Ferland Mendy, el partido que hacen anoche no tuvo ningún tipo de sentido. Por cuestiones diferentes, sí que es cierto, pero ambos los vi muy mal. Dani Carvajal, porque creo que cometió 2-3 errores de pérdida de balón absolutamente absurdas, que bueno, esto ya le pasó en fin de semana frente al Valencia, precisamente, pero vaya, ayer deja también eso, 2 o 3 acciones que digo, Dani Carvajal está absolutamente fuera del partido, no sé qué le pasa, no sé por qué ese fallo de concentración, porque es lo que he dicho antes, no era casi la actitud, era más bien de, no sé si de nerviosismo, de intentar despejar el balón rápido y fallar, no sé si de intentar ver que hay un pase muy seguro que no es tan seguro y la acaba perdiendo, no sé muy bien el motivo, pero la verdad es que a Carvajal lo vi muy fallón en ese sentido, y los de Mendy en izquierda no lo vi fallón, lo vi superadísimo ante el partido. O sea, creo que lo de Ferland Mendy ayer, bueno, Dani Olmo, la primera parte que le hace Dani Olmo a Ferland Mendy, o los 60 primeros minutos, básicamente, son de coger y decir, Mendy está muy, pero que muy lejos del nivel mínimo que debería tener un lateral izquierdo en equipos Champions. Ojo, en este partido, no digo a nivel general, pero en este partido la verdad es que lo vi superadísimo, la verdad, su espalda siempre ha estado ocupada, ya sea por Dani Olmo o por Sesco o Penda cayendo a ese costado y Mendy sin llegar a tiempo. No sé, hay unos para uno que en teoría es uno de los fuertes de Mendy, también a veces superado. La verdad es que bastante mal, sobre todo en la primera parte. Luego en el centro del campo, a ver, para mí Toni Kroos, luces y sombras, pero teniendo en cuenta lo que fue el Real Madrid, para mí fue de lo mejor. Insisto, de lo mejor en un partido técnico, pero sí, de lo mejor al fin y al cabo. O sea, muchas recuperaciones de balón jugando como pivote, algo que creo que está destacando muchísimo desde que está jugando en esa posición. Luego es cierto que con balón yo le vi peor, honestamente, le vi peor que otros días. Pero vaya, al final, como el Real Madrid hizo un partido tan malo, creo que Toni Kroos es de las noticias resaltables para bien. No lo de los dos interiores, Tchouaméni y Camavinga. Es verdad que de forma distinta. Yo creo que Tchouaméni no estuvo cómodo en el hábitat que tuvo que tener en el partido, porque luego en la segunda parte mejoró, en mi humilde opinión, pero en la primera parte como interior muchas veces se posicionaba muy abajo, para sacar la pelota era más un lastre que otra cosa, o sea, no me gustó nada lo de Tchouaméni de interior. Luego cuando cambian a Camavinga sí que ocupa un rol mucho más posicional, el habitual para él, y ahí sí que me convenció muchísimo más.
El que para mí estuvo horrible y que el cambio al descanso para mí estaba cantadísimo fue Camavinga. O sea, el partido de Camavinga en la primera parte, que es lo que jugó, no, es que fue, vamos, pollo sin cabeza, absolutamente perdidísimo en el encuentro. Y luego de los tres de arriba, a ver, Valverde a nivel ofensivo no destacó demasiado, pero sí que hizo muy buenas ayudas en esa banda a nivel defensivo. Sabemos que Valverde a nivel físico es un prodigio y pudiendo jugar de extremo puede hacer ayudas al lateral una y otra vez porque tiene esa capacidad. Así que en ese sentido sí que lo vi bien a nivel ofensivo, sin más. Bellingham, sin poder hacer un partido brillante ni mucho menos, al final es el jugador que te da la conducción de ese 1-0 en el primer gol del partido y bueno, la conducción y la asistencia a Vinicius. Y luego Vinicius para mí fue el arma de nuevo que el Real Madrid intentó explotar más, sobre todo en la segunda parte. Al final en la primera parte sí que creo que hubo alguna entrada más por el costado derecho, pero que no llegaba a nada. Vinicius en la segunda parte intentó echarse el equipo a la espalda, como suele hacer él, dejó ver a los detalles técnicos de un nivel increíble. O sea, hay un taconazo dentro del área que se la deja a Bellingham, que luego es Slager el que la recupera haciendo una acción defensiva brutal, pero el taconazo que da Vinicius es increíble. Y luego otra acción en banda ante Henry, que la deja pasar y le hace un semicaño a Henry sin tocar la pelota. Bueno, es absolutamente espectacular, pero es que Vinicius tiene estas cosas, o sea, sin ser su mejor partido, se inventa jugadas a un nivel técnico y a un nivel visual que son absolutamente exquisitas. Y luego, sobre todo, pues marca el gol. Que sin ese gol, a saber dónde estaría ahora mismo el Real Madrid en Champions. ¿Por qué no le he dado estrella? Porque creo que al igual que hizo muchas cosas bien, hizo muchas cosas mal. O sea, creo que por ejemplo le costó bastante superar a Henry. Es verdad que Henry estaba bastante ayudado por Haidar a nivel defensivo. Y yo creo que a Vinicius le costó. Billy Orban creo que cuando se metió por dentro le tapó bastante bien, excepto la acción del gol, precisamente. Y creo que sí que le costó más entrar en juego en muchas fases del partido. Y luego encima, pues la más que posible expulsión, que creo que eso evidentemente le tiene que restar sin ninguna duda. Así que bueno, eso a nivel general de los cambios. Decir, a ver, lo de Leipzig creo que no tuvieron impacto prácticamente ninguno en el partido. Sí decir que yo el de Poulsen y el de Campbell los hubiese hecho bastante, pero que bastante antes. La verdad, a mí me sorprendió que Campbell entrase tan tarde, tanto en la ida como en la vuelta, honestamente. Poulsen, teniendo en cuenta que los dos delanteros del Leipzig estaban tan fallones, yo también lo hubiese metido antes, honestamente. Y por parte del Real Madrid, a ver, Rodrigo tuvo un impacto en el partido residual, pero no lo vi mal cuando entró, la verdad. No lo vi mal ni muchísimo menos, y eso que no venía jugando bien precisamente, pero yo ayer creo que completó un partido bastante decente. Y luego Modric y Joselu tampoco podemos decir mucho más. Joselu no llegó ni a los 10 minutos de partido. Y Modric por Kroos. A ver, creo que el cambio era porque Kroos tenía amarilla y el doble pivota del Madrid tenía amarilla en ese momento. Y bueno, por perfil de jugador, pues entró Luka Modric, que tampoco lo vi mal, tampoco fue nada excelente ni muchísimo menos, pero ahí, sin más, podríamos decir. En fin, el resumen básicamente es que el Real Madrid haciendo uno de los peores partidos que he visto en mucho tiempo en Champions, un equipo con cero personalidad en la competición donde suele tener más personalidad, con todo lo peor que podemos decir del partido del Real Madrid. Al final, lo importante es que está en cuartos de final. Y aquí la pregunta es, ¿cambia un poco la situación del Real Madrid el haber visto esta versión en cuartos de final? Porque, por ejemplo, el Paris Saint-Germain le hemos visto una gran versión ante la Real Sociedad, o más que una gran versión, una versión ultra competitiva que nunca habíamos visto del Paris Saint-Germain. Y yo mismamente en el directo de ayer dije que para mí el Paris Saint-Germain había crecido en posibilidades de hacer una muy buena Champions, de llegar lejos o ganarla. ¿Esta mala actuación del Real Madrid para mí le quita opciones? Pues siendo honesto, la verdad es que no. Creo que el Real Madrid, si algo tiene, es que uno, muchas veces en Champions se permite hacer malos partidos y luego acaba pasando igual, por mil motivos, por la jugada de la nada del minuto 93 tirando de épica, porque el rival falla la ocasión clarísima del partido, por lo que tú quieras, pero el Real Madrid es un equipo que suele tener malas eliminatorias en Champions y luego igualmente pasar. Y luego al final acabar ganando la Champions. O sea, esto lo hemos visto ya innumerable cantidad de veces. Esto le pasa a otro equipo y se va a su casa. Le pasa al Real Madrid y no. Por ese gen competitivo, por esos detalles que comentaba antes que el Real Madrid suele dominar realmente bien. Al final, creo que el Real Madrid, este tipo de eliminatoria, hombre, es verdad que lo tan sangrante como lo de ayer y lo del partido de ida
no hemos solido verlo, la verdad. Creo que ha sido complicada la eliminatoria para el Real Madrid, pero insisto, eliminatorias malas del Real Madrid y que acaban pasando la hemos visto 1000 veces. Por eso a mí, dentro de que la imagen sea lamentable, no me preocupa a nivel de tener menos opciones de ganar la Champions que antes. O sea, ni mucho menos. Yo al Real Madrid lo sigo viendo el segundo gran favorito junto al Manchester City. Y luego mencionar, evidentemente, que el Real Madrid sigue siendo uno de los equipos que mejor nivel le está mostrando en el día a día. O sea, creo que la Liga Española simplemente está ya muy cerca de ganarla. No tiene, por ejemplo, la exigencia que pueda tener, ¿qué te voy a decir yo? Cualquier equipo de la Premier, ¿vale? Arsenal o City, o la exigencia que tiene el Bayern en Alemania, que también tiene difícil ganarla. Pero, claro, el papel del Bayern es intentar luchar la Bundesliga hasta el final, frente al Leverkusen. Entonces, el Real Madrid en España, dentro de lo que cabe, puede permitirse, no una relajación increíble, pero puede permitirse no estar focus al 100% porque sabe que la liga la tiene ya bastante de cara. Y creo que eso también en clave Champions le puede ayudar porque sabe que los 5 partidos que quedarían de Champions para ganarla son las 5 noches clave que va a tener esta temporada, básicamente. Entonces, en base a eso, a mí lo del Real Madrid, en clave esta competición, en clave a poder ganar esta edición de la Champions, no me preocupa excesivamente. Es más que nada, yo creo, esa posible imagen que da la eliminatoria, porque creo honestamente que estuvo muy mal. Luego, también mencionar que hubo otro partido en el día de ayer, ¿vale? Es verdad que tampoco tiene demasiada historia, pero lo ponemos por aquí igualmente, que fue ese partido entre Manchester City y Copenhague. A ver, lo vamos a comentar muy por encima por 2 motivos. El primero, porque el partido en la ida ya estaba bastante bien para el Manchester City, eso es lo primero que quiero comentar. Y lo segundo, porque ya este partido de vuelta se puso muy de cara demasiado rápido para el Manchester City. De hecho, hasta tal punto que la segunda parte es que no pasó prácticamente nada. El City empezó marcando muy pronto con un gol de Akanji a balón parado. Minutos después marcaría Julián Álvarez el 2-0 con un disparo desde fuera del área. Cantada importante de Gravara, el portero del Copenhague, que por cierto estaba haciendo una edición de Champions muy pero que muy buena. El partido de ida también fue muy bueno, pero ayer la verdad ante ese disparo de Julián la lía de forma importante. Y luego ya, es verdad que el Copenhague consiguió recortar diferencias con ese 2-1, que por cierto es un golazo espectacular del Ionussi, esa pared con Óscarsson que le da una asistencia de tacón buenísima, pero luego ya Haaland marcaría el 3-1 definitivo al filo del descanso. Así se fue el partido a la media parte y en la segunda parte la verdad es que no pasaron tampoco demasiadas cosas. Es verdad que el Copenhague no le perdió la cara al partido, tuvo alguna llegada interesante, el City era un ejercicio de relajación bastante importante, de hecho ya el once titular es con bastantes jugadores no tan habituales, ¿no? Como Rico Lewis, como Kovacic, como Mateus Nunes, como Oscar Bob, que son jugadores de primera plantilla pero no titulares. Y luego la segunda parte es que mirad los cambios. Más allá del de Stones, que sí tiene importancia, pero quitas a tu mejor central, a Rubén Díaz, son Sergio Gómez, que no juega nunca, y 2 canteranos como Hamilton y Jacob Wright. O sea que al final te habla un poco de cómo fue el partido en la segunda parte, de que ya el City pues no se jugaba nada. Y el Copenhague, pues bueno, intentó ponerle una buena versión al partido. Creo que el equipo de la segunda parte no estuvo mal ni mucho menos, generó algunas ocasiones. Pero bueno, ya con un parcial de eliminatoria que iba 6-2, así que no había mucho que competir. De hecho, la segunda parte, la imagen más reseñable, entre comillas, es el pobre dedo de Mateus Nunes, la verdad, que tremendo estrozo. Esperamos que no sea para mucho, porque es verdad que a nivel de imagen impactante, pues tú ver un dedo así doblado, absolutamente fuera de sitio, y queda impactante, pero bueno, esperamos que no sea para mucho lo de Mateus Nunes. Y poquito más, la verdad, del partido. El City confirmando que para mí es el gran candidato. Es verdad que, como dijimos al principio, era la eliminatoria menos emocionante a priori, y creo que así ha demostrado serlo. El Copenhague ha sido la gran sorpresa en estos octavos de final, eliminando al Manchester United y Galatasaray en fase de grupos. El City es el vigente campeón de la Champions, es el equipo que tiene, o que parte al menos como favorito, ¿no?, para ganar de nuevo esta edición, que lo cual no implica que sea favoritísimo o que la vaya a ganar, ni mucho menos, pero sí que al vigente campeón siempre, y más siendo este City, pues parte con cierto favoritismo. Así que bueno, en la eliminatoria que a priori menos disputada iba a estar, y creo que así ha acabado siendo, ¿no? Ahí tenéis las estrellas y las cruces del partido. Para mí estrellas, Julián Álvarez, gol y asistencia. Es verdad que su gol es cantada de Gravara, pero bueno, gol al fin y al cabo.
Rico Lewis, en lo que he visto me convenció bastante, la verdad, en esa posición de lateral derecho, también con mucha participación luego en el centro del campo. Y luego la tercera se le ha dado al Ionussi porque, bueno, al final Copenhague marcó un gol, fue un muy buen gol, así que también vamos a premiar a un jugador del equipo danés. Al final, como el City tampoco se tomó el partido a un nivel y con una seriedad impresionante, tampoco sabía quién era la tercera estrella, ¿no? Es verdad que Rodri la primera parte, que es lo que jugó, no estuvo mal, Akanji marcó el gol, Kovacic no estuvo mal, pero hasta ahí sin más. Las tres estrellas, las tres cruces se le ha dado a Gravara, me parece la obvia porque es el portero el que comete el error en el gol de Julián Álvarez. Luego McKenna, que a nivel defensivo lo vi bastante regular. Y a nivel ofensivo, hombre, Óscarson da la asistencia, o sea, del gol, y es una pedazo de asistencia espectacular. Luego sus acompañantes por detrás no me gustaron demasiado y se la ha dado a Chouri, ¿vale? A Chouri es el jugador creado finalmente la cruz, porque la verdad no me transmitió nada y lo vi muchas veces perder muchos balones, pero bueno, sin más, básicamente. Así que con eso no hay sorpresas en la clasificación en esta ronda. City y Madrid pasan a cuartos de final, en Madrid de aquella manera, pero clasificado al fin y al cabo, se unen a Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. De momento, 4 de los grandes cocos europeos clasificados a cuartos de final, no ha habido sorpresa en ninguna de las eliminatorias, y bueno, equipos evidentemente que son o muy favoritos o serios candidatos a poder ganarla los 4 primeros clasificados. Así que de momento no ha habido sorpresa en esta ronda de Champions League.